Buenas tardes, muy buenas noches, muy bienvenidos a nuestro Jardín del Alma. Y una vez más, muy bien acompañada y sobre todo en estos momentos tan especiales de lo que se aproxima la Navidad con Jaume Patuer. Muy buenos días, Jaume. Buen tiempo a todos en esta preparación de la fiesta de Navidad o de la gran fiesta del consumo. Depende con qué mirada se haga. Vamos a matizar, ¿qué es la Navidad, Jaume? Bueno, aquí hay mucha historia. Nosotros vivimos tiempos confusos y convulsos y al mismo tiempo complejos. Si echamos una mirada sin olvidar que hablamos desde Mataró, desde el Maresme, antes digamos de la provincia de Barcelona, de Cataluña. Hay que comprender eso porque hablando desde aquí, diremos cómo lo vivimos aquí. Exacto, con una mirada global, pero entonces hay que tener en cuenta esto. Cataluña, según los sociólogos, es una de las naciones en que hay más secularización. Y la secularización significa este mundo laico, humano, pero sin los atisbos de religiosidad, a pesar de que están. Hay que tener muy en cuenta esto, sin ponernos en este problema, porque han salido informes de la Generalitat hace poco, que estoy esperando cuál es la visión religiosa de Cataluña. Por tanto, en esta visión religiosa entra lo que en esos momentos llamamos Adviento, llegada de, es decir, el 25 de diciembre, cronológicamente no, pero sí en el momento dado, se puso la fiesta del nacimiento de Jesús, porque una cosa es la natividad, el día que nace, y otra cosa es la Navidad, la celebración. Son dos conceptos distintos. ¿En base a qué? O sea, es la misma palabra, es decir, la misma fuente, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Natividad es el día que nace y Navidad todo lo que lleva conjunto de celebración. Vale. Y nosotros en esta Navidad, en esta fiesta, celebramos el nacimiento puesto el 25 de diciembre, no históricamente, sino por cuestiones de poder religioso, de civilización, de cultura. Por tanto, el Adviento es preparación de la venida de aquel personaje histórico que trae un mensaje de liberación. Esto es Adviento y la Natividad, todo es el conjunto de la preparación a la Navidad. Esto litúrgicamente son 4 semanas y el gran día con la octava. Esto que litúrgicamente hace 30 o 40 años se vivía en la calle, porque la gente iba a lo que se llama, iba a misa, asistía a un acto cultural o cultural, esto ha ido cayendo. Sí, la misa del gallo, por ejemplo. No, ahora bien, después vendrá la misa. Por tanto, son 4 semanas. ¿Y esto cuándo empieza a aparecer? Esta preparación empieza a aparecer, pongamos, el siglo IV. El primer documento que habla de Adviento es en el 380. Y en el 330, entre el 330 y el 340, después que Constantino puso el edicto de Milán, que la religión cristiana se toleraba, se permitía, empezaron a cambiar a lo largo de 3, 4, 5 siglos las costumbres. Y una costumbre primera fue que el 25 había en Roma del 17 de diciembre al 23 de diciembre las fiestas saturnarias del dios Saturno, porque el dios Saturno es el dios de la agricultura, del campo, de las estaciones, y el 25, más bien digamos el 23, era el solsticio, el día más corto del año y la noche más larga. Por tanto, a partir del solsticio de invierno, el día empezaba a ser más largo. Sí. Por tanto, si el día empieza a ser más largo, es la fiesta de la luz. Empieza la luz a alumbrarnos más tiempo. Bien, por tanto, esto se celebraba con 7 días, con grandes fiestas, bacanales, de todo, y entonces cuando la religión cristiana se impuso como religión oficial
no obligatoriamente, esto vendrá 50 años más tarde, en el 380 con Teodosio, que obliga la religión con sus problemas, Navidad, 25 de diciembre. O sea, reemplaza la fiesta pagana, pero una fiesta que tenía un cierto sentido. La luz vuelve a nosotros, se pone la fecha del nacimiento de Jesús. Por tanto, cronológicamente no sabemos con ninguna exactitud cuándo Jesús de Nazaret nació. Bueno, por tanto, dicen que nació en agosto, por ejemplo, algunas cosas. Bueno, no, es que hay unos dilemas por algunos motivos muy concretos. Sí, sí, o también en marzo, en abril, hay muchas conjugaciones de fechas, pero la sola cosa que podemos decir, según los entendidos, que nació, es decir, una equivocación del monje Dionisio, que hizo el cálculo, y el año 1 de Cristo vendría a ser el cuarto de Cristo, porque se calcula que nació entre el siglo IV y VI antes de Cristo. Por tanto, nunca sabremos. Ahora bien, hay muchas tendencias, porque también, si nos fijamos, el 25 de diciembre es Natividad, y el 25 de marzo es la Anunciación, la Concepción. Son 9 meses. Por tanto, es primero el 25 de marzo para el 25 de diciembre, o primero el 25 de diciembre y se hace un cálculo a la inversa. No es viable. Sí, es viable porque en marzo es el equinoccio. Bueno, pero primero hay que estar embarazada para después parir. Sí, no por tanto, el 25 de marzo, 21-25 de marzo, es el equinoccio de verano, es otra fiesta, como el 25, como el 24 de junio, el solsticio de verano, también es fiesta, y es la fiesta de San Juan. Es decir, litúrgicamente, desde que ha habido la religión cristiana como obligación, se han ido cambiando las fechas a lo largo de 4, 5 y 6 siglos. No es una cuestión de 2 días. No olvidemos pueblos aislados, sin comunicaciones, cada lugar hacía la suya. Claro. Y en el tiempo de Constantino se intentó empezar a ordenar todas esas fiestas. Por tanto, y también un tiempo potente de Adviento, el siglo XII y el siglo XIII, pero el siglo XII y el siglo XIII, cuando se hace Adviento, hay una acentuación de penitencia, enfermedades, pestes, y entonces la fiesta de Navidad está precedida de días de ayuno, de días de penitencia. Sin ir más lejos, en una comida entre amigos de hace 15 días, me decía la compañera de mi amigo, tengo en casa una persona, me dijo, de una nación del este. Dice que durante estos días no come porque está haciendo penitencia porque viene Navidad. Esto el mes de diciembre del 2024. O sea, como en ciertos lugares Adviento está como Cuaresma, porque también se llamaba la Cuaresma de San Martín, el día del Adviento. Es más, los que conozcan un poco y vayan a misa se darán cuenta que el domingo anterior era de 4 domingos, el tercero se llama el día Gaudete y se pone la casulla de color rosa. Es decir, dentro de este tiempo penitencial de ayuno hay un domingo de alegría para que y esto aquí hay algo que no funciona, humanamente. Es decir, nos ha perdido por el camino muchas cosas. Porque claro, arrastrar toda esta información para llegar aquí hay que ser estudioso, hay que estar constantemente visualizando y informándose y trabajando sobre el tema. Si no lo haces, muchas cosas van de oídas y se van perdiendo, se van transformando equivocadamente. Exacto, y en ese sentido, eso te hablaba del siglo XII, pero cuando llega el siglo XVII o XVIII, que empieza el mundo industrial, empiezan a cambiar las cosas. Para acomodarnos a la industria. Desde 1840 nacen las postales de los Christmas, vienen los regalos, vienen calendarios. O sea, la industria, la técnica, cambia la facilidad de comunicación. Por tanto, entonces,
Adviento empieza a tomar Conciencia. el matiz consumista. Claro. Pero esto, pues, hablamos del siglo XIX, pero se ha ido acentuando de tal forma que hoy, siglo XXI, 2024, tomemos como ejemplo Mataró y si queréis Barcelona. Mataró, el disparo de salida es las luces. Por supuesto. Luces en Barcelona, ¿para qué? Luz, no para interiorizarnos, para consumir. Consumir. Es decir, la gran fiesta. Y bueno, el Black Friday. No, por supuesto. Que no es nuestro. No. Todo para vender cogemos de donde sea. Y después el Cyber Monday, el lunes Cyber, o bien el Cyber Week, el Cyber semanal. Es decir, se monta todo para el consumo. Es decir, a mí, así como Adviento litúrgicamente, que en Cataluña va perdiendo mucho peso, no significa que no haya actos. O sea, el que sí pierde peso culturalmente, pero hay profundidad en grupos pequeños. Sí, claro. Esto hay que dejarlo de lado. Así como es Adventus Redentoris, viene el Salvador y lo celebramos potentemente con la misa del gallo. Antes, hablo de había 3 misas seguidas, ahora hay la misa del gallo y se avanza antes, etc. Se adapta al pueblo. ¿Qué es saber? Adventus consumitor o productoris, la venida del productor. Y entonces entramos a producir, las luces iluminan el producto nuevo y al ver el producto nuevo hay que consumir. Motiva la compra. Y entonces, ¿qué es lo curioso? Entonces viene la Nochebuena, que no es tradición catalana, es tradición importada, pero es una tradición que la hemos asimilado. El día de Navidad en Cataluña, San Esteban es fiesta, porque en las grandes fiestas, después de una buena comilona, el día siguiente se había de ir en el carruaje, entonces se daba un día de fiesta para ir de donde se venía. Claro. Entonces, y antes, Navidad era el día de la buena comida, porque no se comía demasiado bien a lo largo del año. Hoy viene el productor, el consumidor, y el día de Navidad es el gran día de la juerga, de la comida, y comemos de más. Comemos de más. Bueno, pero también hay que tener en cuenta, antiguamente no había tanta comida y se montaba la mesa el 25 y la mesa llegaba a 3 días, había la mesa montada, Sí, porque sí. se iba comiendo, ¿no? De todo lo que había quedado, pues se iba, y en Cataluña pues hacemos los canelones de lo que ha quedado el 25, al 26 hay canelones. Pero es curioso porque en esa, digamos, visión de 4 semanas, porque el 4 es un número significativo de totalidad, de los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, o de las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, o bien el aire, el fuego, la tierra y el agua. O sea, el 4 es significación de totalidad, o sea, 4 semanas que abarcan la totalidad con un punto refulgente que es el 25. El 25. Bien, y entonces viene lo que ha pasado este año. Aquí las luces están sustituyendo el pesebre. Y es una equivocación. Sí, no tiene nada que ver una cosa y la otra. El pesebre es una tradición de hace 3 o 4 siglos, nada más. Sí. Bueno, el pesebre tuvo lugar en el 1223 con Francisco de Asís, entonces se empezó a representar el pesebre. Y se puso el buey y el asno, cosa que no sale en el Evangelio. Digo esto porque el pesebre es una costumbre nuestra de Europa, y ahora que me pongan en Barcelona solo la estrella, no lo veo mal. No se comprometen con nadie. No. Si cogemos el Evangelio de Juan, el capítulo 8, el versículo 12, Jesús es la luz del mundo. Sí. Por tanto, la estrella ilumina, como la estrella ilumina a los magos. Ahora, que no me quiten el pesebre, porque la estrella sale a raíz del pesebre. Y entonces aquí hay ideología por el medio, hay que saber respetar. Por tanto, ¿dónde voy? Hay todo lo que ha sido litúrgicamente,
el mismo marco de consumo, el mismo marco. Sí. El disparo de salida son las luces y unos días después, Navidades, se apagarán y se ha acabado una época de gran consumismo. Y Bueno, entonces, en este gran consumismo, ya por allá a principios del siglo, después de la Primera Guerra Mundial, el Papá Noel, que ya salía antes y muy cultivado por Coca-Cola. Claro, entonces hay un montón de cosas. que vamos asumiendo pero que no son nuestras. Pero, es decir, que no sean nuestras no es igual. Es decir, hay lo nuestro, el pesebre, el tío, el San Esteban, pero lo importante es que el neocapitalismo, este capitalismo salvaje, este mundo financiero, es el que cierra todo en el consumismo. Y hay que buscar entonces las brechas, las hendiduras, para poder decir, esto quiere significar alguna cosa más. Claro, hay que buscar el significado profundo. Porque es curioso, porque si litúrgicamente había que hacer penitencia, el perdón de los pecados, esa misma mañana leo en la revista Salud Mental y Psicología los consejos desde la psicología para que no nos pongamos enfermitos durante esta época de Adviento y Navidad. Por tanto, reflexión, alerta con el consumo de la bebida, alerta con las digestiones, es decir, salud mental. Es decir, la presión social de consumir y de comprar, hay la compulsión de comprar por comprar. Claro, en términos religiosos esto sería un pecado, y en términos seculares la salud mental se pone en juego. Y es lo que me llama la atención, cómo el mundo de la salud mental dice, alerta con las fiestas. Cuidado con lo que hagáis. Alerta, mirad vuestro equilibrio interior, mirad vuestra salud, mirad lo que coméis, la cantidad que coméis, cuándo lo hacéis, lo que dormís. Pero todo esto está muy bien que lo recuerden, pero es un tema a matizar durante todo el año. Sí. Porque sea fiesta o no sea fiesta, hay que controlar cómo duermes, cómo comes, qué haces, ¿no? Por tanto, yo diría, es un tiempo de importancia Navidad, pero que es todo el año. Claro. Y entonces esto pide un equilibrio, y este equilibrio es un equilibrio integral de toda la persona. Sí. Porque estamos en un mundo, voy a hacer una comparación. Si en el siglo I, cuando vino Jesús Nazaret, nació en un contexto de teología, reflexión de Dios imperial. El César era el representante de Dios. Por tanto, si era el representante de Dios, había que adorarlo, había que venerarlo. ¿Y quién no lo hacía? Pues quien no lo hacía tenía su castigo. Bien. De aquí que los primeros cristianos se les tachaba de ateos, porque no adoraban a César. Por tanto, si tenemos la teología imperial de Roma, el mensaje es una teología de justicia, no una teología imperial de Roma de una paz fruto de la violencia, sino porque a César se le llamaba Hijo de Dios, Salvador del mundo, Redentor, el buscador de la paz. Estos términos se aplicaban después a Jesús, por tanto eran términos que se usaban en el mundo imperial. Y entonces el mensaje es, hay que adorar la realidad profunda del ser humano que Jesús manifiesta. Ese es el mensaje, es decir, alerta que Dios tomáis. Siglo I, siglo XXI. Antropología ególatra. El ser humano consumidor que más tenga, más bendecido de Dios, y las grandes personas cuyo Dios es el dinero. Ahí hemos equivocado de Dios. Es decir, el Dios del siglo XXI es el dinero, de tal forma que el poder mundial, no global, el poder mundial es del mundo financiero. Sí. Por tanto, ante esta antropología ególatra, hay movimientos, y esto es cierto porque yo estoy en uno de ellos, es
la antropología transpersonal. Es decir, hay que ir más allá del ser humano. Exacto. Por tanto, es el mensaje nuevo. Y eso es lo que la luz nos debiera ayudar a comprender, que no todo es consumir, ni que todo es producir, sino es vivir una vida integral, humana, humanizar. El consumismo genera enfermedad y lo transpersonal genera humanización. Claro, por tanto, ante estas fiestas de Navidad, que son secularizadas, hay que aprovechar la luz para ver más a fondo de uno mismo. Esto yo lo que entiendo por Navidad. Eso es perfecto, perfecto y bien explicado, porque esto es realmente el poder entender que la Navidad no tiene que ser lo que estamos potenciando el consumismo, sino todo lo contrario. Pero todo como lo contrario. estamos, y esto ha salido varias veces y no me cansaré, la cultura judeo-cristiana que ha durado unos cuantos siglos, 16 siglos sobre todo, a partir del siglo IV del 313, está en decadencia. Sí. Y hay un resurgir de religiones como salvación. No, hay un resurgir, mejor dicho, hay un emerger de un paradigma, de un modelo tecnoeconómico capitalista, Sí. tecnócrata, que no es malo, pero ¿es Dios o es en función nuestra? Ese es el dilema. Está en función. La técnica está en función nuestra o nosotros en función de la técnica. Se resume en la vida. Por el momento se nos presenta el consumismo, nosotros en función de este consumismo. Claro. En lugar de decir, todo lo que hay es en función del ser humano. Esta es la cuestión que yo veo. De aquí, que me pongan una estrella que ilumina de acuerdo, pero que no me dejen el pesebre. Claro. Y el pesebre trae por sí mismo la estrella de los magos, Exacto. no de reyes, de magos. Claro, todo esto es, y yo entiendo Navidad así, con una mirada holística de globalización, de totalidad. O hay conversión de ser más humanos o nos estamos destruyendo. Exacto, y no estamos en Navidad. Navidad tiene que ser una forma de vida, mirando hacia los demás y amando al prójimo. Y entonces, claro, se puede hacer el bien, se puede hacer los actos que tocan en cualquier momento, sin esperar a la Navidad. Por eso en muchos lugares es curioso. Guerra Mundial, me acuerdo de las películas y de comentarios de la historia, y actualmente también en la guerra de Gaza, Israel, etc., por Navidad, Paran. hagamos. ¿No? Bueno, ¿Por qué? Porque Navidad, a pesar de todos los pesares, todo el mundo ¿siente algo especial? que celebra el 25 de diciembre, no el 6 de enero, que también sería ¿Otra otra fecha que celebran, la gente sabe, intuye y busca que haya paz, haya equilibrio. Exacto. Y cada vez lo tenemos más, pero estamos ante un panorama de primera línea que todo es destrucción. Y esto, Eso es difícil, ¿eh? Difícil de hacer una negar. cuando un árbol del bosque cae, hay un gran ruido, todo el mundo acude, pero el crecimiento de la hierba de cada día, no hace ruido, pero eso es lo que alimenta el bosque. Exacto, exacto. O sea que de verdad que es muy complejo el poder verlo de este punto, porque te das cuenta que, bueno, que todo es muy bonito por Navidad, lo que tú dices, la luz invita a consumir, pero no invita a reflexionar. La luz nos acompaña en los mercadillos tan bonitos que hay por toda Europa y todo esto. Es Y hermosísimos. Precioso, Preciosos, precioso. No hay nada en contra, pero lo bonito sería poder asistir a todo esto, pero como mero espectador, pero sentirte integrado en una Navidad distinta. Exacto. Es decir, que todo esto ¿Está bien? esté en función nuestra. Exacto. Utilizo lo que a mí me parece correcto. No nosotros esclavizados. Por eso vuelvo a repetir, me ha llamado la atención que una revista de psicología empiece a decir alerta con los abusos en estos días de fiesta que va contra la salud mental integral. Ya. Digo, vale, muy bien. Sí, 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 hay que vigilar todos estos puntos, ¿no? El gran personaje que aquí matizas, ¿cómo lo explican las otras religiones, aparte de nuestra venida de Cristo y nuestro niño Jesús, las otras religiones, ¿qué matizan? Es decir, el Evangelio, la buena noticia que los autores que se le atribuye Mateo y Lucas
de los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, solamente estos dos autores hablan del nacimiento. Los demás no hablan, no. ¿No hablan de nada o hablan de otra cosa? No hablan del nacimiento, solamente son estos dos textos. No le existe. Ahora bien, ¿por qué? Por lo que te decía, para confrontar y comparar y equilibrar si el César viene de los dioses, Jesús viene de él. Por tanto, el texto dice, Jesús es un personaje importante. Sí. Y todo personaje importante tiene su historia, no solamente en el cristianismo, en el judaísmo, en todas las religiones. Los nacimientos de los grandes personajes están idolatrados, están, digamos, arropados por cosas celestiales. Esto de que la Virgen, que María Virgen tiene el embarazo, que es metafórico, está en otras religiones. Pero ¿por qué aceptamos esa metáfora? ¿Era mal visto el realmente considerar una mujer que fuera normal como nosotros y que pariera como nosotros? No, es que ¿Por qué? eso es una mirada muy humana, pero cuando vamos a una profundidad, traspasamos lo humano. Vale. ¿Cómo? Que sea una virgen, ahora no viene a la mente, pero Buda, el nacimiento de Buda, el nacimiento de Krishna, son nacimientos semejantes. Pero es aceptando la humanidad, aceptando que los parió una mujer normal. No, es a esta antropología, es decir, es metafórico, porque nosotros tenemos nuestro cuerpo, el ego corporal, tenemos el ego emocional, y cuando hablamos del ego emocional de amores, empezamos con metáforas, yo te voy a comer, yo te quiero para toda la vida, y sabemos que la realidad no es así, pero nos gusta hablar. No son las metáforas. No, pero después hay otro nivel, hay el ego sutil, aquel ego que intuye, y esta vivencia a este nivel lo expresamos con metáfora. Para nacer no necesitamos de la relación de hombre y mujer. Pero está en este nivel. Está en este nivel. Sí, pero claro, si no lo puedes llegar a analizar, te sientes como engañado. A ver, vamos a ver, señores. María parió como tú, como otra mujer cualquiera. Que después la idolatremos, la respetemos, porque es la madre de este ser especial. Me parece correcto. Pero no nos engañemos. No, aquí hay otra cuestión. Si en el siglo XVII empieza el siglo de las luces de la razón con Descartes, hasta este siglo preindustrial, que son unos cuantos siglos, las metáforas se tomaban al pie de la letra. O sea, no había problema en el pueblo. Se transcribían al pie de la letra. Pero cuando empezamos el mundo de la razón, nos empezamos a cuestionar... ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Por tanto, el mundo de la razón debe comprender que el mito, la metáfora, ya no se puede tomar al pie de la letra. Ya no se puede cambiar. Tiene una significación. Todos los relatos de la Biblia y de los demás libros son relatos que indican, como el dedo de Colón, que indica que hay algo más. Por tanto, no podemos hacer, en concreto en nuestra cultura, de la cual estamos hablando, de la Biblia, una lectura al pie de la letra. Eso es un gran error. Porque son metáforas, son relatos, no son historias. O sea, tengo que explicar como cuando se le habla a un niño, un cuento especial. Por tanto, la Biblia en concreto, o el Bhagavad Gita, o el mismo Corán, son libros que dan un mensaje a través de relatos, metáforas, que hay que tomar la significación. Por tanto, desde el momento que yo tomo el mito al pie de la letra, en nuestra cultura actual es un disparate. No está. Hay que buscar qué significa. De aquí, por tanto, Navidad iluminada con su vista, muy bien, pero ¿qué hay? Esta luz, ¿qué quiere indicar? ¿Qué quiere que nosotros veamos? Quiere que veamos nuestro interior, porque el mundo cambiará si los seres humanos nos humanizamos. Sí. No la técnica. De aquí viene, el Dios es el dinero, la técnica, o el Dios es nuestra propia profundidad. Sí. Sí. O sea, podemos utilizar el tiempo de Navidad como cuando se utiliza el tiempo de la Semana Santa en la que se hacen ayunos. Aquí es el tiempo de la meditación.
Y el tiempo de la meditación es cada día Ya. unos minutos. Exacto, pero En tiempo de Navidad y en tiempo de Semana Santa es un tiempo especial. Especial, de más profundidad. De más intensidad. De más intensidad. Y entonces Como esto... Navidad es una fiesta de más intensidad porque todos los días comemos, pero por Navidad comemos de una forma extraordinaria. Extraordinaria, exacto. Por tanto, la meditación es cada día y habrá momentos de más. Y lo que no quiere el mundo financiero, el mundo de los poderes de los partidos políticos, la cosa que no quieren que reflexionemos y pensemos. No, nos quiere tener distraídos y consumiendo. Pero de tal forma la cuestión es que el adversario, el que piensa diferente, automáticamente hoy, siglo XXIV, en el año, en el mes de diciembre que estamos, en la prensa, se convierten en enemigos. Sí, claro. Por tanto, si el adversario que piensa diferente de mí se convierte en enemigo, con conclusión, hay que matarlo. Ah, pues sí, por eso estamos en las guerras, porque piensan diferente. No aceptemos entenderlos o a buscar su intención, intentar comprender al contrario, sino como no quiero pensar, lo aniquilo. Por tanto, la luz que nos Matoré, Aunadadas de la Estrella, la revista de Capgros, o bien el abeto mágico de Navidad, o bien la estrella, esta estrella que nos han puesto los partidos políticos, que sepan que también hacen un error, porque esa estrella va a iluminar a muchos súbditos diciendo, no queremos ser sumisos, queremos ser nosotros. Por tanto, de una metáfora, de un símbolo, se pueden sacar muchas conclusiones. Según el nivel que esté, o el corporal, el emocional o mental, o el sutil. Sí. El mental para mí es el ego corporal, el ego mental, que es el de la relación, el de pensar, y el ego sutil, que pide el silencio, la penetración, la compenetración, la intuición. Hay algo más de todo lo que nos están vendiendo. Exacto. Hay algo mucho nos más están profundo. engañando. Engañando totalmente. Y es curioso porque hay mucha gente, mucha ciudadanía que está reaccionando positivamente sin hacer ruido. Sin hacer ruido, exacto. No hace falta salir a comprar muy acelerados. No. ¿Qué necesito para llenar la nevera para tantas personas que tengo en casa de más? Y ya está, o sea, sin grandes despavientos. Sí, total, a mí lo que me encanta de este Jesús que van a hacer este día tan simbólico, porque es simbólico, seguro que no fue ese día, es el hombre. El hombre, es lo que yo intento siempre, pensar en este Jesús que aceptó todas las consecuencias de los errores humanos y que intentó salvar la humanidad a pesar contando con su vida. Es decir, el mensaje, me gusta porque me ayudan, el mensaje de Jesús de Nazaret en el mundo cristiano es decir, Dios no es el dinero, Dios es la profundidad del ser humano. Claro, de ese hombre que naciendo niño como cualquiera de nosotros, se convirtió en un hombre que en su época sería revolucionario, pero que se entregó siendo consciente del sacrificio de la vida hacia los hombres, porque así se lo transmitieron que tenía que hacerlo, aunque se habrá arrepentido en más de un momento y ha dicho, ¿para qué lo he hecho? Porque no ha valido la pena. Sí. Yo no veo, porque yo siempre digo, si ahora bajara este hombre encarnado en Jesús otra vez, no pondría los pies en la tierra, porque lo matarían en el descenso, porque el ser humano no aprende. Es decir, la cruz, eso sería el tema de Semana Santa, pero lo avanzo. La cruz es un hecho histórico, constatado, y condenado por el poder religioso y político, porque fue un disidente y un posible revolucionario, por eso lo clavaron en cruz. Clavar una persona en cruz en el tiempo de Jesús eran los rebeldes, los revolucionarios. Eso es un hecho. De este hecho intentamos sacar una reflexión y resulta que el árbol, la cruz, que es un árbol y el árbol es vida, si yo los dos palos de la cruz no los uno, no me humanizo. ¿Qué significa? Que ir paralelamente de la humanidad sin tener en cuenta que hay una trascendencia, o ir a la trascendencia, ese transpersonal, sin poner los pies al suelo, no funciona. La cruz nos indica que hay que aceptar
la limitación humana y que esta limitación humana hace que ningún hombre es del poder de Dios, sino que el poder de Dios es la propia profundidad humana que al humanizarnos, al madurarnos, tenemos una luz gracias a la estrella. Sí, sí, sí. Estoy completamente de acuerdo. Entonces, al final de todo esto, ¿a dónde va esta humanidad? ¿Entenderá este mensaje de esta Navidad? ¿Mejoraremos? ¿Entenderemos que el consumismo no es la base? ¿Podremos cambiar cosas? Sí, entonces, cojo la frase anterior. ¿Qué sentido tiene hoy en el siglo XXI todo lo que está pasando en Europa y en el mundo? Entonces, el ejemplo de la metáfora, el bosque crece cada día, viene el sol, hay lluvia, hay frutos, hay rosas, hay los pequeños huertos. Pero cuando un árbol cae, entonces policía, bomberos, jueces, etc. Jueces y hay algún muerto. En esos momentos hay mucho ruido inhumano, unas 35 guerras en todo el mundo, pero a pesar de las guerras, la humanidad avanza, porque hay mucha gente que está trabajando la hierba sin hacer ruido. Hablando con compañeros, la humanidad ha avanzado y continúa avanzando. Hablo de la humanidad. Un H grande. Si antes había, por decir números, de 10 personas, solamente 2 comían y 8 no, ahora de 10 personas, 6 comen y 4 no. Pero ha aumentado. Y esto en muchas cosas. Hay que tener una mirada. Cuando nos quedamos solamente con el ruido que hace la televisión, que hace la prensa, que nos manipulan, que inoculan falsedades, todo esto es mucho ruido para que el pueblo no piense y quede sumiso. No, hay que hacer esta reacción. Exacto. Para mí, la humanidad avanza junto, no a pesar de, junto con estas guerras. Y confío que iremos avanzando cada vez más. Poco a poco, aunque sea en silencio, ¿no? Como decimos. Y que actualmente estamos en un momento muy complejo, es cierto. ¿Cómo iremos? No lo sé, pero avanzaremos. Avanzaremos seguro. Porque la esperanza con mayúscula nunca se pierde. De aquí viene el mensaje, a pesar del consumismo o junto con el consumismo, de la estrella luz, del pesebre. Fíjate bien que el pesebre, ¿quiénes van? La gente sencilla, la gente marginada, la gente que busca. Esos son los que van al pesebre. Sí. Por tanto, esta luz debe incluir a toda persona sin diferencia ni de sexos, ni de clase social, ni de inteligencia. Todo ser humano es un ser digno de respeto. Por supuesto, yo estoy completamente de acuerdo. Y hay un punto que has dejado al final, pero creo que ya hemos dado bastantes vueltas, en el diálogo internacional. ¿Qué es? Este diálogo internacional es el diálogo entre los países, entre el mundo en general, para matizar bien lo que es la Navidad o cómo va a ir la historia. Es decir, el que yo puedo saber por la prensa y por cosas que consulto, se habla de un diálogo internacional. Y fíjate bien que ¿a dónde lleva el diálogo? El diálogo es transaccionar, no ser intransigentes. Y se habla de, veremos qué pasa con Trump, veremos cómo acaba la guerra de Israel con Gaza, la guerra de Ucrania con Rusia, sin dejar el Sudán, Etiopía, lo que hay en 35 lugares, que hay guerras peores que estas dos, pero que no nos informan. Porque no interesa al mundo, porque además no saca nada, en la parte del mundo no se aprovecha de algo. Entonces, ir avanzando a base de guerras, la humanidad se da cuenta que no es el camino el de la violencia, sino que es el camino desde la no violencia, que no significa no tener empuje y empatía. La no violencia usa otro. Y el instrumento de la no violencia es intentar dialogar. De aquí viene el diálogo internacional. Muy bien. Bueno, pues nosotros hemos dialogado mano a mano en un buen rato y espero que ustedes también lo puedan analizar igual que nosotros, lo intenten visualizar desde otro punto, si no es el vuestro, el que habéis escuchado aquí. Nosotros de corazón esperemos que esto se llegue a muy lejos y se llegue a compartir la misma necesidad de
humanizar la Navidad. Esto sería el título. Exactamente. Y que la estrella, luz, ilumine el pesebre. El pesebre significa incluir a todo el mundo. Exacto. Y solamente veremos todo el mundo si hay una luz del ego sutil, de este ego intuitivo que nadie es inferior a nadie. Sí, esto es muy importante. Pues bueno, hasta aquí hemos llegado. Acabamos el año con Jaume Patuel. Empezaremos las fiestas tranquilas, sin grandes consumismos, por lo menos por mi parte, por la suya creo que tampoco, porque no son necesarias. Yo lo que le estaba diciendo, simplemente es calcular cuántas personas vas a tener a la mesa un día de 25 y tendrás que comprar más porque hay más gente, no por ganas de consumir en demasía, porque no es necesario. Y entonces lo bonito es, con poco, disfrutar de la compañía. Sí, cultivar una salud mental integral. Ahí. Ser ni demasiado poco ni demasiado mucho. Muy bien, pues ahí os esperamos. Eso sí, nosotros queremos que seáis muchos, que nos sigáis todavía, que nos pongáis los me gustas, que nos enviáis vuestras opiniones y compartamos siempre y disfrutemos, aunque no nos veamos, sabemos que estáis y aquí volveremos el año que viene si Dios quiere. Gracias, Jaume, por seguir. Y buena luz a todos. Muchas gracias, Jaume. Hasta pronto.